nuestro estudio del transformador monofásico en MATLAB, recordemos que habíamos hecho un ejemplo en un video anterior de YouTube donde habíamos dado un modelo de circuito equivalente y se había eh, pedido encontrar la regulación de tensión y la eficiencia del transformador. Entonces esos son los parámetros que yo estoy copiando aquí en MATLAB. 2 mili para este circuito, entonces, para este problema del circuito equivalente, vamos entonces a poder encontrar pues, corrientes, tensiones, como algo parecido al que hicimos ya en el transformador ideal con los scopes de MATLAB. Pero también ahora vamos a intentar visualizar primario y secundario, tratar de encontrar el ángulo de fase y llevarnos eso a una presentación de figuras un poco más decente que se puede incluir en un escrito tipo artículo o en un informe de laboratorio y de simulación, ¿cierto? De simulación para después comprobar con lo que se lleva en el laboratorio y que no esté esa pantalla negra horrible del scope, ¿cierto? Que es el que está imitando el osciloscopio que tenemos pues en el laboratorio. Bien, entonces vamos a ver qué más otros datos teníamos aquí. Concentrémonos un poco entonces en eso. 4.5 miliohmios. Miliohmios, XL1, 4.5. Tenemos la resistencia de la rama de magnetización igual a 10, exactamente 3. Tenemos la XM, esa es 1.55 kiloohmios, entonces esto es 3. Listo. Nuestro transformador es de 2400 a 240 voltios, voltio sobre voltio. Y nos decían que la carga era load igual a nominal. Entonces aquí carga, como era carga nominal, factor de potencia igual 0.8 atraso. También que era carga nominal. Carga nominal y que el transformador tenía una S igual a 150 kilovoltamperios. Más bien 3 voltamperios. Listo. Entonces abramos nuestro modelo. Esto también lo podríamos calcular aquí, ingresarlo como valores a Simulink. O sea, lo podremos hacer después para un modelo. Si este es el modelo del transformador que vamos a trabajar de aquí en adelante, lo podemos hacer. Bueno, para tales efectos habría que introducir un poco mejor. No necesitaríamos esta, la introducimos en el parámetro de fuente. Esto lo modelamos con la carga, con los elementos resistivo e inductivo. Carga nominal, es que la carga se va a consumir los 150.000 voltamperios de potencia que le ofrece el transformador. Listo, entonces vamos a ver si ya está abierto. No está abierto el trafo ideal. Vamos a abrirlo. Ahí está cargando. Bien, entonces lo primero que vamos a hacer es trabajar con un transformador real.
Acuérdense que estábamos trabajando con este bloque de transformador ideal. Entonces borramos ese bloquecito que tenía solamente un parámetro, ¿sí? 10, ¿cierto? Parámetro de la relación de transformación. Entonces ahora vamos a buscar aquí el parámetro mutual. Mutual inductor. Es este. Mire que ahora él me dice que va a seguir las ecuaciones del primario y el secundario. Vamos a pasarlo para acá para poder leer con más calma eso. Y lo vamos a poner aquí en lugar del... Listo. Y jalemos este ver. Listo. Ahora sí veamos qué es este bloque. Bien, él me está dando aquí información de las dos inductancias. Como parámetros me está pidiendo que ingrese los parámetros de las inductancias. Él pone por defecto estas dos, tres valores, y me habla de un coeficiente de acoplamiento. En este caso lo pone, por ejemplo, en punto 9. Y en variables, él me dice que le voy a dar prioridad. Si al primario, al secundario de corrientes o al primario secundario en tensiones. Y que si voy a poner algún valor de comienzo para forzar un valor inicial. ¿Cierto? Por ahora lo voy a dejar todo en 0. No le voy a dar prioridad a nada. Y voy a dejar los parámetros que me recomendó. Entonces, mire. Usted podría cargar aquí en vez de 10, poner el valor de esta variable, ¿cierto? Por ahora entonces vamos a saber que ese es este valor, XL, perdón, bueno, del primario. Control C, Control V. La del secundario no la he puesto, pero no la puse aquí, disculpen, pero esta es la del secundario, perdón. Control X, Control X, Control V, y aquí es 0.45. 45. Ok. Me está también diciendo entonces que este bloque se comporta como un inductor mutuo y que si el devanado 1 tiene voltaje V1 circulando y corriente I1 fluyendo, pues que si hay voltaje 1 a través de los puntos del bobinado primario y hay corriente fluyendo por él, entre el terminal positivo y el terminal negativo, también se produce o se induce una tensión 2 y una corriente I2 que fluye para el terminal negativo positivo del secundario. Entonces se cumplen estas dos ecuaciones. Mire que es el flujo de fugas del primario, el flujo de fugas del secundario y el flujo mutuo entre primario y secundario. El flujo mutuo y el flujo mutuo visto por el otro devanado y el flujo mutuo visto por el otro devanado. ¿Sí? Con la corriente opuesta, porque es el mutuo, es quien lo produce, ¿cierto? Es a dónde va, no a quién lo produce, es a dónde va. Nosotros habíamos hecho aquí siempre un juego de dos subíndices, que también lo explicamos en un video anterior. Ok, bueno, entonces, ¿cómo se calculan estas M's? Si aquí no aparece ningún valor de XM, ni tampoco aparece un valor de RC. ¿Dónde están? No los veo, ¿cierto? Entonces, usted lo que va a hacer es irse a Help. Y en documentación de MATLAB va a la ayuda y él le explica eso. Entonces le dice que efectivamente son tensiones entre los devanados, corrientes, inductancias. Inductancia mutua es M, K es el coeficiente y está entre 0 y 1, y T es el valor del tiempo, la variable independiente, ¿cierto? Listo, le dice cuáles son las variables, cuáles son los valores por defecto. Tiene una relación de 1 a 10, mire, la relación.
que pone ahí, entre inductancias, y que se define entre 1 y entre 0 y 1 el coeficiente y que por defecto tiene 0.9. Entonces, en alguna parte él le tiene que decir, correcto aquí. Él le dice cuánto vale m. El m se calcula como la raíz cuadrada de la multiplicación de las inductancias de fuga de primario y secundario por un valor k. Entonces, ese es el que usted va a ajustar, porque usted introduce los dos valores y introduce k. Como usted introduce estos tres datos en el bloque, pues lo que tiene para calcular las ecuaciones es este valor de m. ¿Listo? Entonces lo que vamos a ver. ¿Qué más le dice aquí? Que creo que se puede usar también en fallos, etcétera. Bueno, ¿sí le ha sido útil? Sí, aparece desde el 2007, mire. Bueno, los puertos primario y positivo y negativo de primario y secundario. No creo que hay mucho más que agregar. ¿Qué nos quedaría faltando para nuestro circuito equivalente? Las resistencias que simbolizan la pérdida por calor. Y en este caso estamos despreciando RC, ¿cierto? Por no hay manera de poner, tendría que usted crearlo, entrarse al código y crear su propio transformador eh, o inductancia mutua con efecto de calor, de pérdidas por calor, efecto Joule. Bueno, entonces, o un calentamiento del núcleo. Entonces, listo, digamos que dejemos el factor de 0.9 por ahora. Muy bien, y vámonos de nuevo a Simulink. Tenemos aquí el browser también. Hay que modelar las resistencias, entonces borremos este. Ahí. Esto también pasémoslo más para acá. Y voy a copiar este resistor, control C, control V. Apareció, listo, ahí apareció. Command R para girarlo. Y listo, este va aquí. Vamos a quitar esa carga. Bueno, borré lo que no era, pero efectivamente tenemos que trabajar la carga. La carga ya no puede ser una resistencia, tiene que ser una carga que me permita modificar el factor de potencia, o sea, una carga RL. Entonces vamos a buscar aquí en la librería. Acuérdense que todo lo trabajamos en Simscape. Foundation Library, Electrical, elementos eléctricos. Tenemos un inductor, resistor, térmico, variable resistor. No hay modelo ya de carga, esto ha cambiado un poco. Interesante cómo ha cambiado esa librería desde cuando yo la usaba en otras versiones más viejas. Elements. Ok, si miren, esto es otro tipo de trabajar elementos de potencia. Aquí tenemos otros tipos de... No sé si me deje sacar esto. Ok, interesante. No sé si me deje conectar. No, son de librerías diferentes. Ok. Debe poderse, con alguna forma debe poderse, pero por ahora no me interesa trabajar con un modelo de carga en paralelo. También está en serie, supongo yo. Sí, aquí está, mire. Este era el que yo trabajaba antes. Ok. Bueno, entonces vamos a irnos aquí a los elementos de este lado. Vamos a sacar un inductor. Control R. ¿Por qué no me deja girarlo?
Ok. Regla, ok. Control C, control B. Opa. Tampoco me deja hacer submodelos. ¿Cómo así? Ah, sí, a ver aquí. Create subsystem. Bueno, ahí les enseño eso. Otro día les enseño eso. Por ahora dejémoslo así. Para hacer lo más sencillo posible esto. Listo. Entonces aquí sería nuestra carga RL. Este sería nuestro resistor R2, o sea, resistencia del secundario. Ese R2 nos dicen que es de 0.002 ohmios. No creo que tengamos miliohmios, ¿no? Hay kilo y hay mega y hay gigaohmios, no hay miliohmios, entonces son 0.002 ohmios. Vamos a irnos para acá, para el primario, vamos a hacer exactamente lo mismo. Mi circuito debe verse de esta forma. Sí, estoy conectando de nuevo los medidores de corriente y tensión para los devanados primario y secundario, y he agregado las dos resistencias que me faltan para simbolizar las pérdidas por calor en el modelo del circuito equivalente que estamos siguiendo del problema anterior hecho en YouTube, solucionado en YouTube. Entonces, bueno, nos hemos revisado si están los parámetros correctos de las inductancias. Vamos a empezar a trabajar por ahora de manera heurística con un valor de 0.9, el coeficiente de acoplamiento, y la resistencia del primario la he cambiado por 0.2 ohmios, que es el valor que me presenta ese problema, ese modelo de transformador, y aquí 2 miliohmios. ¿Listo? Ok. ¿Qué tengo que hacer yo ahora? Tengo que modelar la carga. Aquí es el modelado de la carga, ¿cierto? Tengo un resistor. ¿Listo? Y un resistor, una resistencia y una inductancia. Esa resistencia entonces va a tener que calcular. Voy a tener que calcular. Esta es de un miliohmio. Un microhenrio, perdón. Entonces, llamémosle por ejemplo a un milihenrio. Aplicar. Ok. Y ahora vamos a calcular el valor de esa resistencia. Entonces, ¿de cuánto es mi transformador? Mi transformador es de 150 kVA, 150.000 voltamperios. Y yo sé que la potencia nominal es igual a, como es monofásico, a la tensión por la corriente. Conjugada, ¿cierto? Conjugada. Pero trabajando solo con magnitudes, entonces sería los 150.000 voltamperios y los 2.400 voltios, a los 240. Y
la corriente, que es la que vamos a nosotros a calcular, ¿cierto? Entonces hagamos ese primer cálculo. Eso lo resolvemos en el problema y él nos da el siguiente valor. Nos dice que la corriente de carga es igual, vista desde el secundario, es igual a 62, que está en el secundario, 62.5 amperios en un ángulo de menos 36.8. ¿Listo? Bien, entonces nosotros ahora tenemos que revisar con esa carga, con esa corriente, nosotros podemos averiguar cuánta potencia se está perdiendo en la resistencia. Entonces eso decimos que es I al cuadrado por R. ¿Por cuál R? Pues por la RL, ¿cierto? La resistencia de la carga, Porque la carga es una impedancia que está conformada por resistencia y por inductancia, ¿sí? Y tiene un factor de potencia 0.8. Es 1 cuando es inductiva, es 1 cuando es inductiva pura, y es 0 el factor de potencia cuando es resistiva pura. Entonces es una carga inductiva y está funcionando, por eso el factor de potencia está en atraso. Entonces, bien, ¿cuánto es la corriente que nos dio? Pues sería igual a 62.5 al cuadrado. No, eso. Entonces ahora voy a despejar RL. RL es igual a ¿quién? A la potencia P dividido la corriente al cuadrado. ¿Cierto? Entonces, eso obviamente me va a dar error, porque estoy escribiéndolo ahí en letras, ¿cierto? Pero entonces ahora sí calculemos cuánto es la potencia. La potencia será... bueno. Nosotros hemos también hablado de que tengo tres tipos de potencias: la potencia aparente, la potencia activa y la potencia reactiva. ¿Se acuerdan de ese triángulo de potencia? Correcto, listo. Son, lo que nos da el problema es la potencia reactiva del transformador. La potencia, perdón, aparente. Entonces con la potencia aparente tengo que encontrar son los vatios, ¿cierto? Los vatios del transformador, de la potencia que se está volviendo trabajo. Entonces lo que tengo que hacer ahí es lo siguiente: yo voy a decir que P es igual a S por el factor de potencia. Otra vez a S por factor de potencia de la carga, o sea, 150.000 por 0.8. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a hacer eso así sin que nos genere error, porque estoy muy... sería algo así. Perdón, no son 50.000, son 150.000. Entonces ahí 150.000 por 0.8, 120.000, listo. Entonces con 120.000 lo voy a dividir entre 62.5 al cuadrado. Y me dice que son 30.72. ¿Esa es quién? Esa es la corriente IL con 30. No, perdón, esa es la resistencia. ¿Esa es? Sí, la resistencia, porque he tomado la potencia P y la he dividido entre I cuadrado. ¿Correcto? Entonces son 30.72. 30.72. Entonces mi resistencia acá es de 30.72 ohmios. Listo. Mi inductancia
lo voy a trabajar como milis por ahora, después miramos dónde hacemos los ajustes después de la simulación, pero entonces lo que quiero decir es, tendría que calcular, podríamos calcular también la inductancia. Vamos a ver cuánto nos da esa inductancia. Activo de la carga, XL. Bien, para eso vamos a determinar primero cuánta es la potencia reactiva. Y la potencia reactiva simplemente es la potencia aparente por el seno de teta. Mi seno de teta. ¿Qué es el seno de teta? Entonces saco yo, tengo que obtener el coseno, el arco coseno, arc cos debe ser. Ah, no, ya lo tengo, claro, ya tengo teta, teta es menos 36.8, entonces el seno de menos 36.8, 0.78, ese es el seno, ¿cierto? Y Q es, ahora lo voy a multiplicar por la S para poder obtener la potencia reactiva. S son 150.000 voltamperios o 150 kVA por ans. Me da 117.420 voltamperios reactivos. O sea, Q es igual a 117.40 kilovoltamperios reactivos inductivos. ¿Listo? Entonces, como tengo Q, ahora yo sé que la potencia reactiva de la carga es igual a la corriente de la carga IL al cuadrado multiplicado por XL, porque nosotros tenemos en la impedancia asociada a la potencia reactiva las reactancias y a la potencia activa las resistencias. Ya calculamos con los vatios la resistencia y ahora con los voltamperios reactivos vamos a calcular la componente XL porque la carga sigue siendo la misma, la corriente es la misma, ¿sí? Y L ya la conozco, son 62.5 amperios. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es decir que mi corriente es igual a ans dividido 62.5 al cuadrado 30.05. Esa es XL. XL es 30.0585 dividido 2pi por la frecuencia. Entonces, ¿por qué? Porque no me sirve XL, me tengo que encontrar es la L. XL está dada en ohmios y la L o inductancia está dada en henrios, que finalmente es lo que me está preguntando Simulink, ¿cierto? Simulink me está preguntando en ese inductor, él me está preguntando el valor en henrios, la inductancia. Entonces, yo sé que XL es igual a 2 por pi por L. De ahí voy a despejar L, entonces XL es igual XL dividido 2 por pi es igual a ¿quién? A la L. ¿Estamos? Como ya encontré XL que vale 30.05, ahora simplemente voy a dividir eso entre 2pi. Entonces ans dividido paréntesis 2 por 3.1415 2pi por F por L, se me ha pasado la L, ¿cierto? 2 por pi por 60, que son los 60 Hz. 2 por pi por 60, listo, ahí está. Ese es el valor de mi inductancia de carga, inductancia de carga.
en henrios. ¿Listo? En henrios. En henrios. Entonces, esto sí, 30 0.05 dividido en 2 por pi por 60. Eso es 0.0797. Y esto me lo voy a llevar para Simulink. Comencé. Acá y cambio. Control V. Listo. Aplico. Ok. Aquí estábamos a cuánto, 220, habíamos hecho este primer modelito, este es 2400 en 0 grados. Y esto ya está, los parámetros del circuito, bueno, por ahora no conectemos para medir nada, miremos si no nos da error la simulación así. Ah, ok, sí, me falta el solver, siempre me he olvidado de esa parte. En este circuito lo extraño, en este nuevo modelo de MATLAB. Esta no es tensión, esta es corriente, conectemos entonces eso. Corrientes, a ver. Esta corriente va para acá, secundario. Y la del primario, esta va aquí. No me está dejando conectarme. Ok. ¿Qué está pasando ahí? ¿Por qué no me deja conectar? Bueno, vamos a seguir intentándolo aquí. No. Vamos a hacer lo siguiente. Y ahora sí, este aquí. Tan raro. Ah, mira, aquí sí me dejó. Ok. Tan raro. Bueno, ya lo tengo conectado, que es lo importante. Porque todavía no me lo explico, pero ya lo logré conectar. Bueno, y ahora voy a conectar corriente. Esto es corriente. Lo conecto a cualquier lado para probar, pero es corriente. Y ahora tensión de primario aquí y tensión de secundario aquí. Listo. Ahora sí vamos a probar eso. Ok, parece que está rodando. Está comprobando que no hay errores físicos. Y rodó. Listo. Entonces miremos a ver cómo nos dio el asunto acá. $2400 y ahora vamos a hacer el zoom aquí. 200, miren, tenemos que llegar a 240, ¿cierto? Estamos apenas en 210. ¿Qué está pasando entonces? Vamos a darle de nuevo aquí autoescala. Para tensiones está cumpliendo. Vamos a mirar entonces en corrientes cuánto nos da. Ok. Qué interesante. Vamos a necesitar más tiempo de simulación también. Pongámosle a 5, a 2 segundos. Vamos a ver aquí. Ok, todavía es muy lento el transitorio del primario.
más tiempo de simulación para ver. 10. Ah, está muy loco. Ok, el sistema es estable. Pareciera que es estable. 5, 6. Mandar y sus locuras. Vamos a ver si lo logramos ver ahí. Se satura. Ah, no, ahí está, ahí está. Ya tenemos estado desde 4. Como desde 5 segundos ya parece que se está estabilizando la corriente en el primario. Entonces vamos a tomar un pedacito aquí. Este pedacito, a ver. Tengo 15 ohmios, 15 amperios en el secundario. Tengo que revisar también si están bien los canales. Vamos a tomarlo en el mismo lapso. Más o menos como por aquí. Más o menos. Voy a revisar cómo tengo conectados los canales. Secundario, secundario, primario y primario. Ok. Vamos a ver qué pasa cuando yo le pongo este 0.75. ¿Qué otra cosa yo tendría que hacer? Corriente de secundario, corriente de primario. Raro. Bueno, tendría que darme una carga. No de 5, pero tiene que dar 6. Ok. Me está dando una carga 10 veces más chiquita. Entonces aquí lo que tengo que hacer es mostrarla con respecto a 38.4. Si no es es la corriente de la carga vista del lado del primario, entonces no son 62.5 sino 625. O sea, 380, o sea, 307.2. A ver si es con eso porque son 10 veces más. 107.2, aplicar. Ok, vamos a rodar esa parte de ahí. No, más chiquito todavía. $37.2, 3.72 porque es inversa en corrientes, me equivoqué ahí. Ok, 30. Algo está. Ah, bueno, y la inductancia, ¿no? La inductancia 10 veces más chica. A ver si hay. Ahora me gusta más. Ahora me gusta más.
y tiene que ser, nosotros habíamos usado una magnitud de 62.5, entonces aquí tiene que ser 31 y 31. Vamos a mirar esa parte a ver. Estoy intentando cuadrar aquí. Ok, voy a quitar esto. Ok, vamos de nuevo a hacer resumen. Y ahora de nuevo, Tools, Access, Triggers, Measurements, Cursor, Cursor Measurements, medidas con cursor. Dios, aquí. ¿Cómo manejo esos cursores yo acá? Ah, esa es la pregunta. Ok. Cero 15. Bueno, ¿qué es lo que yo quería ver más o menos? Para no alargar mucho este video. Lo que yo quería ver es lo siguiente, jóvenes, estudiantes, señoritas y señoritos. Tomemos un par de ciclos de esa señal ya en estado estable. Y miremos precisamente que nos dicen que la carga es de 62.5, ¿cierto? Entonces mire que esa es la corriente en la carga. La corriente en la carga es el segundo canal de corriente, ¿cierto? Zoom out. Ok. Vamos a hacerlo otra vez que se me ha borrado otra vez esto. Correcto. Y ahora voy a usar la manito para no mover esta vaina más. Bien, miremos entonces que estoy midiendo por el canal amarillo la corriente en el primario, en ese osciloscopio de corriente, y estoy midiendo por el canal azul la corriente en el secundario, He calculado la componente de carga
la componente de corriente que se pierde en forma de calor en la resistencia, es decir, calcula el valor de la resistencia y calcula el valor de la reactancia. He mostrado cómo hice ese cálculo, ¿cierto? Ahora, he usado las resistencias de R1 y R2 para simbolizar el calentamiento del bobinado primario y secundario, y he usado el modelo del inductor mutuo para modelar las reactancias de fuga de primario y secundario y la reactancia de mutua, ¿cierto? No he podido modelar el calentamiento en el núcleo ni el ciclo de histéresis, pero tengo un acoplamiento, una inductancia de acopla entre primario y secundario. Eso la trabajé con un factor de 0.075. La simulación podría un poco mejorar todavía más si yo no dejo al cálculo empírico eh, ese K. ¿Por qué? Porque yo lo he puesto así, pero ustedes acuérdense que K es, como lo calcula MATLAB, M es igual a K por la raíz de L1 y L2. Entonces, si tengo L1 y L2, puedo determinar cuánto, y el valor de K, de cuánto quiero que sea el acople, ¿cierto? Si K vale 1, entonces él vale simplemente la raíz cuadrada de la multiplicación de las inductancias L1 y L2. Podríamos lograr que eso sea 1. Pues podemos cambiar ese valor de 0.75 por 1 para que el acople magnético sea máximo. ¿Listo? Ahorita vamos a revisar eso, pero lo que yo quiero que miremos aquí es que efectivamente se siguen cumpliendo la corriente, la relación de corrientes y la relación de tensiones. Mire, eh, 30, desde aquí hasta acá hay 31 y desde aquí hasta acá hay otros 31, o sea que ahí están los 62.5 y entonces aquí en este hay, mire, desde menos 10 hasta 20. Entonces de aquí a acá hay como 20 y de aquí a acá hay como 10 punto algo. Estos son 30, entonces la relación de corriente sí se está dando, ¿cierto? Sí se está dando. Se está cumpliendo en corrientes y ahora vamos a mirar cómo es en tensiones. Ok, compare, bueno, vamos a hacer lo mismo acá, vamos a sacar un pedacito de 4 en adelante. Tomemos estos ciclos. 2400. Ah, ok, aquí tendríamos que ponerlo menos. Pico, porque yo lo estoy dando pico a pico, entonces son 1200. 1200. Ok, estaba dando el doble. Vamos a rodar otra vez eso. Miércoles. Eso ahí. 1200 y 1200, 2400. Aquí tiene que ver más o menos. ¿Qué es? 240. Sí, 8, 8, 16, casi. Nos está fallando por el porcentaje de acoplamiento. Ese es el que nos está dañando ahorita la simulación en cuanto a magnitudes. Bueno, están en fase, primario y secundario también, eso también me parece. Bueno, en tensiones sí, ahora vamos a ver cómo son las corrientes. Ah, bueno, ok, ya lo habíamos visto que estaba funcionando. Está cumpliéndose la relación inversa, miren. Ok, sí. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a usar la última vez, le vamos a rodar la última vez, pero con una relación de 1.
coeficiente de acoplamiento igual a 1. No me deja porque tiene que ser menor a 1. Ok, entonces lo más cercano que puedo estar yo a 1 es 0.999 si yo quiero aplicar. Ok, podemos eso ver desde aquí. Ok, 25, 50, 50. Estoy con más chiquito. Ok, ok, el acople, tal vez con un acople de mitad del punto 5 para que sea igual para uno y otro. Vamos a ver cómo nos dan tensiones. Mil doscientos y sí, 2400, 240, 240, 120, 120, 240, correcto, ahí estamos. Estamos cumpliendo ahí. Zoom out. Otro poquitico de zoom out. Otro poquitico de zoom out. Ahí. Restore view. Ahí. Listo. Entonces hemos simulado nuestro circuito equivalente del transformador para el modelo que habíamos explicado en uno de los videos de YouTube. Creo que está bastante preciso si nosotros comenzamos a entender qué se puede hacer con él. Por ejemplo, yo qué podría hacer antes, con esto me voy, podría tomar control C, control B, y ahora voy a medir no tensión, sino que podría medir corrientes y tensiones. Entonces quiero ver la carga, cómo es la carga. Entonces tomaría, por ejemplo, tensión en el secundario. Espérate a ver cómo yo hago eso. Tal vez desde acá, borro aquí. Tensión en el secundario, perdón. Y corriente en el secundario. Acá. ¿Será que sí puedo ver eso? Vamos a probar a ver. Qué raro. Ok, es que le di pausa antes de tiempo. Corrientes no, carga. Eso era lo que yo quería ver. Y ahora quiero ver cómo están, si están en fase o están desfasadas. Correcto. Mírela aquí. Esta sí me puede servir. De esta forma yo puedo revisar si el desfase se está cumpliendo. ¿Cuánto es que era el ángulo de fase de la corriente? La corriente en este caso es el canal azul, ¿cierto? Eso lo voy a dejar de tarea. Lo van a tener que hacer ustedes en el ejercicio que queda planteado en Classroom para las simulaciones que tienen que entregar. Ya miraremos si en grupo o individual. Compare esta con esta.
que son las tensiones entre primario y secundario. Ay, Dios. ¿Cuál es la diferencia o cuál es el corrimiento? Ellas pasan por cero exactamente en el mismo punto. Aquí no, mire. Tensión, dejémoslo acá. Mire dónde está pasando. Con los cursores usted tal vez pueda determinar ese corrimiento angular. O si hay alguien que pueda calcularlo con los bloques de Simulink, ¿cierto? Aquí ya estoy en otro pedazo de Simulink. No es el pedazo de potencia. El pedazo de potencia es azul. La medida de ese pedazo de potencia es de rosadito. Y los cálculos que puedo hacer con los bloques normales de Simulink es en negro. Entonces, yo tengo muchos bloquecitos por ahí chéveres de commonly used, de continuous, ¿cierto? De sources, de sinks. Mire, ¿qué tal si yo puedo preguntar por un display, ¿cierto? Y puedo mirar a ver si puedo calcular aquí en Math Operations, por ejemplo, cómo sacar un complejo, una magnitud y un ángulo, mire, ¿cierto? Ahí podría mirar el ángulo de la carga. Puedo multiplicar, dividir. Puedo poner ganancias, ¿sí? Si la corriente es muy chiquitita con respecto a una, con respecto a la otra. Ok, ahí quedan muchas alternativas para medir. Yo simplemente vuelvo y voy a mostrar de nuevo aquí los osciloscopios que he puesto aquí. Para tensión, completamente en fase primario y secundario. Corrientes. Corrientes. Vamos a sacar aquí rápidamente la corriente. Mire que se están cumpliendo también los parámetros del transformador ideal. Mire que aquí tampoco pasan por cero, mire. Entre la corriente del primario y del secundario hay también un corrimiento, mire. Zoom out. Zoom out. Ahí. Mire. Ave María. Ahí. Entre este y este. Esta es la carga y esas son las corrientes de primario y secundario. El corrimiento será el mismo. Este pedacito de aquí del cruce por cero es el mismo. En uno es menor o en otro es mayor. Todas esas son las cosas que se puede analizar con bloques auxiliares de MATLAB, de Simulink, ¿cierto? Estos en Math Operation, Commonly Used Blocks. Tengo varias cositas para hacer, mire. Ok. Ok, bueno. Entonces yo creo que este es digno de llamarse de otra forma. Vamos a guardarlo como trafo real. Trafo real. No dos, sino trafo real. Ya después podremos decir de qué video es. Usted lo puede llamar de acuerdo al video de YouTube que lo vio. También podríamos mirar si podemos calcular, ¿cierto? Cuánto es la eficiencia de ese transformador y cuál es la regulación de tensión en MATLAB. Eso ya lo vamos dejando. Y en otro video que aparecerá después voy a explicar qué pasa con este Data Inspector. Cómo podemos poner a guardar nuestra simulación. ¿Sí? No, aquí yo ya les voy a explicar esto. Esto es la guía de cómo usarlo. Sí, qué señales voy a inspeccionar para que me queden, miren, ¿no? En un fondo blanquito, bien bonito, para poder llevárselo eso en SSB o podérselo llevar en JPG o en EPS, un archivo de imagen para poder entregar un buen informe de simulación. ¿Listo? Ok, bueno, eso lo explico en un video próximo. Ahí les dejo pues este video donde ya estamos simulando un transformador real. Y bueno, es más por ahora. Muchas gracias por su atención, que estén muy bien. Felices semana de exámenes. Ya hablaremos también del examen en máquinas. Chao.